Shalom, shalom, mis amados hermanos. Agradecemos al Eterno por este día que nos da para servirle y vivir, respirar el aire fresco y sobre todo entender que estamos en este mundo para conocer al Eterno y para darlo a conocer. Bueno, estamos hoy meditando en Levítico Vallecra 10:1 y dice así: tomaron los hijos de Aharón, Nadab y Abiú, cada uno su brasero, y pusieron ellos fuego. Colocaron sobre el sahumerio y acercaron delante del Eterno un fuego extraño, que no había ordenado el Eterno a ellos. Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que los consumió y murieron delante del Eterno. Entonces dijo Moshe a Aarón: esto es lo que habló el Eterno diciendo: en mis cercanos me consagraré, y frente a todo el pueblo me glorificaré. Y Aarón permaneció callado. Entonces llamó Moshe a Mishael y Elisafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense, levanten a vuestros hermanos de delante del Sactum Santorum hacia afuera del campamento. Y ellos se acercaron y los levantaron con las túnicas de ellos hacia afuera del campamento, tal como había hablado Moshe. Dijo Moshe a Aarón y a Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón: a vuestras cabezas no les dejen crecer el cabello, y a vuestras vestimentas no rasguen, para que no mueran sobre toda la congregación se enoje Dios. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llorarán el incendio que ha encendido el Eterno. De la entrada de la tienda de reunión no saldrán, no sea que mueran, porque el aceite de unción por orden del Eterno está siempre sobre ustedes. E hicieron tal como la palabra de Moshe. Un evento pues también bastante tremendo, un evento donde es interesante porque Nadab y Abiú cometieron un grave error, y a veces se cometen, querer hacer lo que el Eterno no pide o no ha establecido. En este caso, era su responsabilidad presentar el fuego que representaba precisamente el holocausto, que representaba las ofrendas y la quema de las mismas. Pero también debemos entender que no es como el Eterno lo había pedido, y por esta razón Nadab y Abiú murieron, porque presentaron un fuego extraño. Es decir, parece ser, y nos dice la Mishnah, que ellos tomaron fuego de donde no debieron haberlo tomado para encender el holocausto, y eso causó que murieran ahí al instante. Y esto es muy interesante porque esto representa precisamente una situación en la vida de cada uno de nosotros, donde las motivaciones de nuestra vida y lo que nosotros hagamos al Eterno no lo podemos involucrar, no podemos involucrar cosas que no son kasher, cosas que el Eterno no permite. Y en este caso ya el Eterno les había dicho de dónde y cómo habían de tomar el fuego, y ellos tomaron un fuego extraño. Un fuego, cuando se dice extraño, es un fuego que no era del orden, que el Eterno había establecido, y consecuentemente al ellos estar presentando este tipo de fuego, causaron su muerte. Esto nos habla precisamente de que el Eterno estaba enseñando incluso a través de todo esto el orden que debería haber. Y esto de alguna manera es visto como una disciplina. Esto es visto como una disciplina.
En este caso, a veces, en el caso de Nadab y Abiú, fueron cortados del pueblo. Fueron cortados del pueblo. ¿Por qué fueron cortados del pueblo? Pues porque presentaron fuego extraño, es decir, hicieron lo que no debían haber hecho, realizaron algo que el Eterno no les había ordenado y consecuentemente esto los llevó a esta condición. Dice la Mishnah, además de ello, que Nadab y Abiú habían ingerido vino y que posiblemente por esta razón esto los llevó a presentar un fuego extraño. Y por eso es que más adelante el Eterno da el mandamiento de que de ninguna manera cuando se está ministrando se debe estar en estado de ebriedad o de alcoholizado. En este caso, no deberían tomar vino cuando ministraban delante del Eterno, para que tuvieran la sobriedad, para que tuvieran la solemnidad, para que tuvieran la santidad y la pureza necesaria para llevar a cabo el servicio al Eterno. Y esto nos habla precisamente de que las cosas que hacemos las tenemos que hacer de una manera bien consciente y de la manera que el Eterno lo requiere. Debemos entender también que en el judaísmo las cosas no se hacen como nosotros queremos. Todo absolutamente tiene leyes, todo absolutamente tiene halajá. Cada mandamiento tiene la halajá, que la halajá no es otra cosa sino que cómo caminar el mandamiento, así se traduce la halajá, cómo caminar el mandamiento, es decir, cómo llevarlo a cabo, cómo yo llevo a cabo el mandamiento. Entonces, pues es importante porque si no se tuviera la halajá, pues entonces ocurriría como lo que le pasó a Nadab y Abiú, que presentarían, que harían lo que se quieren y entonces consecuentemente esto causa mucha disgregación e incluso hasta disciplina. Y esto es lo que pasa muchas veces en las religiones, que aún a pesar de que tiene el Tanaj, las escrituras hebreas, no las cumplen, hacen lo que quieren, como quieren, y no tienen un servicio cultico adecuado, porque lo hacen como ellos piensan, pero no como hay un orden establecido ya. ¿Por qué? Porque no tienen tampoco la instrucción, porque no tienen quien les instruya. Solamente el pueblo de Israel instruye al respecto de ello, y nosotros debemos saber y sabemos cómo debemos servir al Eterno, y en este caso cómo llevar a cabo los mandamientos que el Eterno nos ha dado. Y esto nos facilita la vida por un lado, pero también nos da la perspectiva de una disciplina para nosotros y para todo el pueblo. Y esto es interesante porque no se puede servir al Eterno sin una forma adecuada, y esa forma adecuada ya lo dio desde el principio. Cuando dio la Torá escrita, también dio la Torá oral, y entonces fue la instrucción que Moshe daba a Aarón, a sus hijos, a los ancianos, y estos a su vez lo transmitían al pueblo de Israel. Y eso es la Torá oral, que se transmitía de uno a otro, de boca a boca. Y esto es algo muy interesante porque esa fue la manera que se llevó a cabo por muchísimos años, y que consecuentemente se concluyó precisamente escribiendo, que estaba prohibido, pero que al final se permitió que se escribiera porque se tuvo el temor de que se perdiera toda esa sabiduría. Y bueno, pues ahora lo tenemos ahí mucho en la Mishnah, mucho en el Talmud, y entonces por eso es que nosotros debemos saber y entender todo esto. Desde luego que los sabios de nuestro pueblo han compilado y nos han enseñado, y hay, por ejemplo, el caso de cómo debemos llevar a cabo el Shema, en el caso de de qué manera tenemos que llevar a cabo el rezo, y todas aquellas cosas que están ya
definidos para el servicio al Eterno. Y desde luego no cabe duda que la implicación que tiene el cuidado de los mandamientos, que es una cosa lo más importante que debería de ser y es para nosotros el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué concluimos con todo esto? Que nosotros sencillamente no podemos hacer nada que no sea permitido tanto por la Torá escrita como por la Torá oral. Que nosotros debemos servir al Eterno en una manera disciplinada, siguiendo los parámetros que se nos han dado y nos dan el Eterno por su Torá y por los sabios, y que consecuentemente debemos cuidar cómo hacerlo. Por ejemplo, estamos en los días de los panes hacimos sin levadura. Estamos hablando de que hay un mandamiento de que no podemos comer pan. Y entonces nosotros tenemos que cuidar no solamente de no comer pan, sino de comer cualquier cosa leudada. Y esto todo mandamiento del Eterno tiene un propósito para nuestra vida. Lo sabemos, lo hemos enseñado. Pero aquí lo importante de todo es que lo cumplamos. O sea, no me voy ahorita que nadie me ve, pues yo me hago mis panes. No, la realidad es que uno tiene que aprender disciplina, y eso es una manera de aprender la disciplina. Cuando nosotros obedecemos al Eterno, nos estamos educando, nos estamos capacitando y estamos capacitando a otros para que ellos también obedezcan adecuadamente a los principios, a los misbot, pero también a la halajá que va integrada y que se da para llevar a cabo todo. Entonces eso es muy, muy importante para nosotros. La Gadá de Pesach fue una cosa extraordinaria que vivimos, pero que está establecida y que tenemos ese formato, por decirlo así, para entender ese formato que los sabios han establecido para celebrar Pesach, y que consecuentemente no es solamente recordar y vivir el mandamiento y celebrar la fiesta, sino también el formato que se tiene para la celebración de la fiesta. Y esto, por lo tanto, nos va normando, nos va disciplinando, nos va transformando, nos va haciendo hombres y mujeres de bien. Porque cuando nosotros guardamos los mandamientos, producimos fuerzas positivas, ángeles que ascienden a los mundos superiores y tienen el propósito de construir y de traer incluso el bienestar para este mundo en el cual vivimos. Y por ello, mis amados, tenemos una gran responsabilidad, y ciertamente debemos cuidar nuestra vida, y como lo que no hicieron Nadab y Abiú, que no cuidaron, que se les hizo fácil presentar un fuego extraño, nosotros tenemos que tener cuidado de que en nuestra manera de vivir y de servir al Eterno no queramos hacer las cosas como nosotros queremos, sino como el Eterno nos pide. Recordemos que para el Eterno le importa mucho la intención de cómo hacemos las cosas, pero también cómo hacemos las cosas. Entonces todo esto va ligado, y al final del día el propósito es transformarnos y elevarnos a nosotros mismos. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.